Londres, mayo de 1817. La mañana llegó fría y gris, como si hasta los cielos comprendieran la naturaleza de lo que estaba a punto de ocurrir dentro de la pequeña capilla familiar de la residencia Whitmore. Eleanor Whitmore estaba de pie ante el modesto altar con un vestido de novia prestado que le quedaba algo suelto en los hombros, la seda marfil elegida para la figura de otra persona, para la alegría de otra persona. A los 24 años de edad, hacía tiempo que había aceptado la verdad que los espejos y la sociedad susurraban con igual crueldad. Era poco agraciada. Sus facciones eran anodinas, su figura ni esbelta ni particularmente femenina, su cabello de un castaño apagado que se negaba a rizarse a la moda, por mucho que su doncella se esforzara. No poseía belleza que la recomendara, ni encanto que pudiera compensar su desafortunado rostro, nada más que el dinero de su padre y las desesperadas circunstancias que la habían llevado a este momento. A su lado se encontraba Lord Christopher Ashworth, conde de Ashworth, un hombre al que había conocido exactamente 2 veces antes de esta mañana. Él era apuesto a la manera severa de una estatua de mármol, todo ángulos afilados y fría perfección, con la mandíbula tensa durante la breve ceremonia como si estuviera soportando en lugar de celebrando. Sus ojos, de un llamativo gris que podría haber sido hermoso en un contexto más suave, permanecían distantes y duros, fijos en algún punto más allá de la cabeza del ministro. Eleanor sentía la incorrección de todo aquello en sus huesos, la forma en que la voz de él recitaba sus votos con una ira apenas contenida. La forma en que no la miró ni una sola vez mientras pronunciaba palabras que deberían haber sido tiernas. Ella sabía lo que era esto. Los problemas de negocios de su padre se habían acumulado durante el invierno como nieve a la deriva, silenciosos y sofocantes, hasta que Victor Whitmore había acudido a ella con esa expresión particular que adoptan los hombres cuando están a punto de gastar a sus hijas como si fueran moneda de cambio. Estaba siendo vendida, trocada, canjeada por el alivio financiero y la elevación social que su padre anhelaba. Que Lord Ashworth, joven, rico y con título, hubiera accedido a este enlace la desconcertaba por completo, hasta que vio su rostro y comprendió. Él no la quería a ella, quería algo de su padre, algún acuerdo comercial que requería esta unión legal. Detrás de ellos, los pocos invitados que su padre había reunido susurraban con voces que resonaban en la capilla de piedra como el viento a través de las grietas. «Una pareja desigual», murmuraban. «Una chica tan poco agraciada para un lord tan apuesto. Qué desesperado debe de estar Whitmore. Qué peculiar que el conde aceptara. El escándalo del acuerdo apresurado». Eleanor se mantuvo muy quieta, con la espalda recta, la barbilla nivelada, negándose a doblegarse bajo el peso de su juicio. Había aprendido pronto la dignidad, esa armadura particular de los no deseados. Cuando Christopher finalmente le deslizó el anillo en el dedo, su contacto fue breve y frío como la escarcha de enero, y Eleanor Whitmore se convirtió en Eleanor Ashworth, condesa de Ashworth, un título que se sentía como una jaula en lugar de una corona, sabiendo con absoluta certeza que no era amada, no era deseada, nada más que una transacción sellada con votos vacíos y una alianza de oro que pesaba como cadenas en su mano. El desayuno de bodas resultó ser aún más insoportable que la propia ceremonia, una pequeña reunión de parientes y socios comerciales congregados en el comedor de los Whitmore, donde la conversación se movía en ráfagas forzadas en torno al silencio casi total de Eleanor y Christopher. Se sentaron uno al lado del otro en la cabecera de la mesa, tan cerca que sus mangas casi se tocaban, pero separados por un abismo de fría intención que Eleanor podía sentir como el aire invernal que se filtraba por las paredes. Christopher solo hablaba cuando se le dirigían directamente, con respuestas cortantes y formales, y no la miró ni una sola vez durante la interminable comida. Eleanor picoteaba su comida sin apetito,
realizando los movimientos que se esperaban de una novia, mientras su mente daba vueltas a las preguntas que no podía responder. ¿Por qué había accedido él a este enlace? ¿Qué quería de su padre? ¿Cuánto tiempo tendría que soportar esta gélida cortesía que pasaba por matrimonio? La respuesta no vino de él, sino de las voces descuidadas de dos de los socios comerciales de su padre, que habían salido justo al otro lado del umbral, al vestíbulo, y cuyas palabras regresaron a través de la abertura con cruel claridad. Oyó el nombre de Christopher, luego el de su padre, y después la historia que hizo que la sangre se le helara en las venas. 10 años antes, Victor Whitmore había entrado en un acuerdo comercial con el difunto conde de Ashworth, el padre de Christopher, una empresa conjunta que Whitmore había socavado sistemáticamente mediante contabilidad fraudulenta y pérdidas deliberadamente ocultadas, dejando al anciano Lord Ashworth responsable de deudas que lo destruyeron financiera y socialmente. La vergüenza y el estrés lo habían matado en un año, dejando a su hijo reconstruir desde las ruinas. Y ahora continuaban las voces con algo parecido a la admiración por la astucia del plan. El joven Lord Ashworth se había cobrado su venganza de la manera más elegante imaginable, casándose con la única hija de Whitmore, quitándole lo único que el comerciante valoraba más allá del dinero, el único vehículo para sus ambiciones sociales, y condenándola a una vida de miseria como la esposa no deseada de un conde que despreciaba todo lo que ella representaba. Eleanor se sentó muy quieta mientras las palabras penetraban como cuchillos, cada revelación una nueva herida. No era simplemente no deseada, era odiada, una herramienta de venganza, el instrumento a través del cual Christopher castigaría a su padre asegurándose de que su hija viviera en solitaria miseria dentro de un matrimonio frío. Sus manos temblaban en su regazo y las juntó con fuerza, obligándose a mantener la compostura, a no darle a nadie la satisfacción de verla derrumbarse. Cuando finalmente se atrevió a mirar a Christopher, encontró su perfil rígido como piedra tallada, la mandíbula apretada, y comprendió con una certeza desoladora que él también había oído la conversación, que sabía que ella ahora sabía la verdad, y que no le importaba. El viaje a Ashworth Manor transcurrió en un silencio casi total. El carruaje rodando por un paisaje que podría haber sido hermoso si Eleanor hubiera tenido la capacidad de notarlo. Christopher miraba por la ventana opuesta, con el rostro apartado, y Eleanor se miraba las manos, el anillo de oro que la marcaba como su propiedad, y sentía cómo su corazón se rompía aún más. Cuando la mansión finalmente apareció a la vista, un gran edificio de piedra entre árboles centenarios, Eleanor la reconoció por lo que era, su prisión, hermosa y fría. La ama de llaves, la señora Dalton, una mujer de quizás 50 años con ojos amables y modales gentiles, los recibió en el vestíbulo de entrada, y Eleanor vio algo en su expresión que se parecía notablemente a la compasión, como si ya entendiera exactamente qué tipo de matrimonio acababa de llegar a su puerta. La señora Dalton guió a Eleanor por la ancha escalera con su descolorido camino de alfombra, por un largo pasillo donde los retratos de los antepasados de Ashworth la miraban desde marcos sombríos y finalmente hasta un par de puertas dobles al final del ala este. «Los aposentos de la condesa», explicó la señora Dalton con una formalidad amable, aunque Eleanor detectó tristeza bajo sus palabras. Cuando el ama de llaves abrió las puertas, Eleanor entró en unas habitaciones que claramente habían estado vacías durante años, con motas de polvo danzando en la luz gris de la tarde que se filtraba por altos ventanales, fundas de holanda cubriendo los muebles como fantasmas, y un aire que se sentía viciado y descuidado. La madre de Christopher había muerto 8 años antes, ofreció la señora Dalton en voz baja, y su señoría había mantenido estas habitaciones cerradas desde entonces, incapaz de soportar los recuerdos. Eleanor asintió,
comprendiendo en ese momento que no era la primera mujer en sufrir en esta casa, que el duelo y la pérdida habían marcado estas paredes mucho antes de su llegada. La señora Dalton prometió hacer limpiar y ventilar las habitaciones de inmediato, pero Eleanor apenas la oyó, sintiendo ya el peso de habitar el espacio de una mujer muerta, de ser el reemplazo no deseado en todas las formas posibles. Cuando el ama de llaves finalmente se retiró, Eleanor se quedó sola en la penumbra y se permitió sentir la plena medida de su situación, la soledad que se extendía ante ella como un invierno interminable. Apenas había comenzado a quitarse la capa de viaje cuando la puerta se abrió sin ceremonias y Christopher entró, su rostro aún con la misma severidad fría que había llevado todo el día. No se ablandó al mirarla, no fingió amabilidad ni preocupación. Le informó con una formalidad cortante que no esperaba nada de este matrimonio más allá de su presencia física, que tendría todas las comodidades materiales, pero que no debía albergar ilusiones sobre afecto o compañía, que su venganza estaba satisfecha simplemente por haberla arrebatado a su padre e instalarla en este solitario exilio, donde pasaría sus días como la no deseada condesa de Ashworth. Eleanor escuchó con las manos juntas ante ella, manteniendo la dignidad que se había convertido en su escudo, y cuando él terminó, lo miró a los ojos con tranquila firmeza y le dijo con una voz que no temblaba que no debía preocuparse, que no suplicaría por un afecto que sabía que no existía, que no lo agobiaría con expectativas que él no tenía intención de cumplir, que lo molestaría lo menos posible mientras cumplía con las obligaciones que su posición requiriera. Algo parpadeó en su expresión entonces, sorpresa quizás, o posiblemente el más leve atisbo de incomodidad, pero desapareció tan rápido como apareció. Asintió una vez, se dio la vuelta y se fue sin otra palabra, la puerta cerrándose tras él con una finalidad hueca. Eleanor permaneció inmóvil por un largo momento, luego cruzó hacia la puerta y, muy deliberadamente, giró la llave en la cerradura, el clic metálico resonando en la habitación silenciosa. Era algo pequeño, cerrar esa puerta con llave, pero era suyo, la única elección que podía hacer, el único espacio que podía controlar en esta prisión de matrimonio. Esa noche, después de que la señora Dalton hubiera supervisado un torbellino de limpieza y le hubiera traído una cena sencilla en una bandeja, después de que hubieran encendido el fuego y desterrado lo peor del polvo, Eleanor yacía en la gran cama con dosel que había pertenecido a la madre de Christopher y miraba al techo mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus sienes hasta su cabello. No había esperado amor. Nunca había sido tan tonta como para soñar con un romance, pero no había anticipado esta frialdad activa, esta crueldad deliberada de que le dijeran explícitamente que no era más que un instrumento de venganza. En el pasillo exterior, aunque Eleanor no lo sabía, Christopher estaba de pie con la mano levantada hacia su puerta, la mandíbula apretada y algo incómodo retorciéndose en su pecho, que podría haber sido culpa o podría haber sido la primera grieta en el muro de ira que había construido alrededor de su corazón. Permaneció allí durante varios minutos luchando con impulsos que no podía nombrar, y finalmente bajó la mano y se dirigió a sus propios aposentos, diciéndose a sí mismo que no sentía nada, que todo procedía exactamente como lo había planeado, incluso mientras el sueño le eludía hasta las grises horas antes del amanecer. Los días se asentaron en un patrón tan rígido y frío como la escarcha invernal, cada uno casi idéntico al anterior, marcado solo por la lenta procesión de horas que Eleanor navegaba con cuidadosa dignidad. Se despertaba temprano cada mañana en los aposentos de la condesa. Se vestía con la ayuda de una joven doncella llamada Annie, que había comenzado a mostrar un afecto genuino hacia su nueva señora, y pasaba sus mañanas explorando la vasta mansión que ahora era su hogar, descubriendo habitaciones descuidadas llenas de muebles cubiertos y una grandeza desvaída que hablaba de días mejores, cuando el calor y la vida habían llenado esos pasillos.
Encontró una sala de música con un pianoforte tristemente desafinado, un invernadero donde los cristales rotos habían permitido que el clima dañara plantas exóticas que alguna vez debieron ser magníficas, y un sinfín de otros espacios que parecían esperar a que alguien los notara, se preocupara por ellos, los devolviera a la utilidad. Eleanor le pidió a la señora Dalton productos de limpieza y permiso para restaurar lo que pudiera, y el ama de llaves accedió con una expresión de alivio, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente se ocupara de la decadencia. Christopher la evitaba con lo que parecía un esfuerzo deliberado, desayunando antes de que ella bajara, desapareciendo en su estudio o saliendo a cabalgar por la finca por asuntos que lo mantenían ocupado hasta la noche. Y aunque compartían una cena formal cada noche en el vasto comedor, él se sentaba en el extremo opuesto de la larga mesa y respondía a sus intentos de conversación educada con respuestas tan breves y frías que Eleanor pronto dejó de intentarlo, comiendo en silencio mientras los sirvientes se movían como sombras a su alrededor y la distancia entre marido y mujer parecía crecer aún ocupando el mismo espacio. El personal, sin embargo, comenzó a mostrarle calidez a Eleanor de maneras que le proporcionaban un pequeño consuelo contra la soledad mayor. La señora Dalton le hablaba con creciente amabilidad. Las doncellas sonreían cuando les agradecía su servicio. Los lacayos se inclinaban con lo que parecía un respeto genuino en lugar de mero deber, y Eleanor comprendió que su amabilidad contrastaba fuertemente con la frialdad melancólica de Christopher, que la compadecían y admiraban su dignidad en igual medida. Cada noche subía las escaleras hacia sus aposentos, mientras la casa se sumía en la oscuridad. Entraba en las habitaciones que se habían convertido en su santuario y su prisión, y giraba la llave en la cerradura con dedos que temblaban ligeramente a pesar de su determinación de permanecer fuerte. Ese pequeño acto de desafío y autoprotección, el único control que poseía en una vida que había sido enteramente determinada por otros. Y cada noche, aunque Eleanor aún no lo sabía, Christopher se sentía atraído hacia su pasillo como si fuera tirado por hilos invisibles, deteniéndose fuera de su puerta cerrada con llave en las sombras, con la mano levantada y la mandíbula apretada, luchando con sentimientos que no podía nombrar y no quería examinar, culpa quizás, o arrepentimiento, o algo aún más inquietante que susurraba que había cometido un terrible error. La señora Dalton lo vio allí una noche mientras hacía sus rondas finales. Vio al conde de Ashworth de pie como un penitente fuera de la puerta de su propia esposa, y no dijo nada, pero archivó la observación con ojos sabios que habían visto mucho en sus años de servicio, comprendiendo que algo estaba cambiando en esta casa, que la venganza era una compañera fría y la soledad una maestra severa, y que el patrón ahora establecido no podría mantenerse para siempre sin que algo se rompiera. La segunda semana del matrimonio de Eleanor comenzó con cielos grises que igualaban la desolación de sus días, y el martes por la mañana se despertó con un propósito formándose a pesar de su soledad, decidiendo que caminaría hasta las cabañas de los arrendatarios en el extremo más alejado de la finca para presentarse adecuadamente a las familias que vivían allí, queriendo cumplir al menos alguna función útil como condesa, incluso si su esposo no tenía interés en ella como esposa. La señora Dalton le advirtió que amenazaba lluvia y que quizás debería esperar a un mejor tiempo, pero Eleanor insistió con la amable terquedad que había comenzado a caracterizar su navegación por este frío hogar, envolviéndose en una capa y partiendo a través de los prados con una cesta de conservas y pequeñas necesidades que pensó que serían bienvenidas. Las cabañas estaban más lejos de lo que había estimado, y la lluvia comenzó antes de que estuviera a mitad de camino. Gotas frías que rápidamente se convirtieron en un aguacero que la empapó a través de la capa y la caló hasta los huesos, pero Eleanor siguió adelante por pura determinación, visitando a 3 familias que la recibieron con sorprendida gratitud antes de finalmente regresar hacia la mansión,
temblando violentamente y sintiendo el frío instalarse profundamente en su pecho. Para cuando llegó a Ashworth Manor, apenas podía subir los escalones de la entrada, y Annie ahogó un grito de alarma al ver a su señora goteando y pálida, ayudándola a subir y a ponerse ropa seca mientras llamaban a la señora Dalton, quien la regañó con una preocupación maternal que hizo brotar lágrimas en los ojos de Eleanor, porque había pasado tanto tiempo desde que alguien se había preocupado por su bienestar. Esa noche Eleanor no bajó a cenar, y la señora Dalton informó a Christopher con cuidadosa neutralidad que su señoría había enfermado después de caminar bajo la lluvia para visitar a sus arrendatarios, que tenía fiebre y que la habían acostado, y Christopher respondió con una frialdad que indicaba que no era de su incumbencia si su esposa elegía comportarse tontamente, volviendo a su correspondencia como si el asunto fuera completamente trivial. Pero durante toda la noche encontró su atención divagando de los documentos de la finca que tenía ante él, se encontró escuchando sonidos del piso de arriba, encontró excusas para pasar junto a la señora Dalton y preguntar con estudiada casualidad si había algún cambio en la condición de su señoría, y los ojos sabios de la ama de llaves le dijeron que veía a través de su pretensión de indiferencia, incluso mientras respondía que la fiebre estaba subiendo y que quizás debería llamar al médico por la mañana. Cuando cayó la noche, Christopher se dijo a sí mismo que no iría a la puerta de Eleanor, que su enfermedad era culpa suya y no responsabilidad de él. Pero sus pies lo llevaron escaleras arriba y por el pasillo, como lo habían hecho todas las noches desde su boda, y esta vez, cuando se detuvo fuera de su puerta cerrada, oyó algo que le heló la sangre, el sonido de Eleanor gimiendo en un delirio febril, su voz aguda y asustada gritando palabras que no podía distinguir del todo. Por primera vez desde su noche de bodas, llamó a su puerta, suavemente al principio y luego con más urgencia, llamándola por su nombre con un pánico creciente cuando ella no respondió, oyendo solo esos terribles gemidos que hablaban de un sufrimiento más allá de su control. La llamó por su nombre de nuevo, más fuerte ahora, la propiedad olvidada en un miedo repentino, y cuando todavía no hubo respuesta más que ese sonido angustiado, tomó su decisión en un instante, retrocediendo y lanzando su hombro contra la puerta, forzando la cerradura con un crujido de madera astillada que pareció resonar por toda la casa dormida. La puerta se abrió de golpe y Christopher tropezó en la habitación oscura, iluminada solo por las brasas moribundas de la chimenea, y allí, en la gran cama con dosel, yacía Eleanor, con el rostro enrojecido por la fiebre y el cabello húmedo de sudor, inconsciente y ardiendo con un calor que pudo sentir incluso antes de llegar a su lado. Y en ese momento, Christopher comprendió con perfecta claridad que había sido un necio, que la venganza era algo frío y amargo, y que la mujer que yacía indefensa ante él le importaba de maneras que se había negado a reconocer hasta que se enfrentó a la posibilidad de perderla por completo. Christopher permaneció congelado junto a la cama de Eleanor solo por un momento, antes de que su parálisis se rompiera y se girara para gritar llamando a la señora Dalton, su voz resonando por la mansión con una urgencia que hizo que el ama de llaves corriera en camisón, sus ojos ensanchándose al ver la puerta astillada y a su señor arrodillado junto a su esposa inconsciente. «Envíe a buscar al doctor Pemberton de inmediato», ordenó Christopher. «No me importa que sea medianoche. Dígale que la condesa está gravemente enferma y que pagaré lo que pida». Y mientras el ama de llaves se apresuraba a despachar a un lacayo, Christopher se volvió hacia Eleanor, acercando una silla a su cabecera y tomando un paño para humedecerlo con agua de la jarra, presionándolo suavemente contra su frente ardiente, mientras su mente se aceleraba con un miedo que no se había permitido sentir en años, no desde que su padre había enfermado, y Christopher había visto impotente cómo el hombre se consumía bajo el peso de la vergüenza y la ruina. Eleanor gimió de nuevo y giró la cabeza inquieta sobre la almohada,
sus labios moviéndose para formar palabras que salían en fragmentos, susurros sobre ser no deseada e invisible y estar sola, sobre padres que solo veían a sus hijas como mercancías y maridos que miraban a través de sus esposas como si fueran de cristal. Y Christopher sintió cada palabra como una cuchilla girando en su pecho, porque comprendió con terrible claridad que él había hecho esto, que su crueldad deliberada había herido a esta mujer inocente, que nunca había dañado a nadie, que había caminado bajo la lluvia para llevar consuelo a sus arrendatarios, mientras él se sentaba en su estudio alimentando la amargura como un tesoro. El médico llegó en una hora, un hombre de cabello gris que examinó a Eleanor con eficiencia experimentada, mientras Christopher permanecía a su lado sintiéndose completamente inútil, observando cómo el doctor Pemberton le tomaba el pulso. Escuchaba su respiración y fruncía el ceño con una preocupación que hizo que las manos de Christopher se cerraran en puños. «Es una fiebre severa», pronunció el médico. «Probablemente por la exposición al frío y la humedad. Sus pulmones están congestionados y el próximo día o dos serán críticos. Deben mantenerla fresca con paños húmedos, hacerla beber agua siempre que esté lo suficientemente consciente como para tragar, y enviarme a buscar si la fiebre sube más o si tiene dificultad para respirar». Christopher asintió bruscamente y acompañó al médico a la salida con promesas de pago y gratitud. Luego regresó a la cabecera de Eleanor y reanudó su vigilia, humedeciendo el paño una y otra vez mientras la noche se alargaba hacia el amanecer, escuchando sus murmullos delirantes que revelaban la soledad de su vida, la resignación con la que había aceptado no ser amada, la tranquila dignidad que mantenía incluso en la privacidad de sus propios pensamientos. Cuando la pálida luz comenzó a filtrarse por las ventanas, la fiebre de Eleanor finalmente cedió. Su piel se enfrió bajo su mano y su respiración se suavizó en algo más natural. Y cuando sus ojos se abrieron con un aleteo justo después del amanecer y se enfocaron con confusión en Christopher sentado junto a su cama, todavía con su ropa de noche y exhausto por su noche de vigilia, él vio la pregunta en su mirada, el desconcierto al encontrarlo allí, y no pudo soportar responderla. No pudo explicar lo que él mismo aún no entendía, así que simplemente se levantó bruscamente y salió de la habitación sin decir una palabra, dejando a Eleanor mirándolo con débil confusión, mientras algo fundamental se desplazaba en los cimientos de su venganza cuidadosamente construida. Eleanor se recuperó lentamente durante la semana siguiente, recuperando sus fuerzas en incrementos cuidadosos mientras estaba confinada en sus aposentos bajo el cuidado vigilante de la señora Dalton, y durante esos días de recuperación se encontró dándole vueltas al misterio de la presencia de Christopher a su lado, tratando de entender por qué un hombre que se había casado con ella por venganza forzaría la puerta de su habitación y pasaría la noche cuidando su fiebre con sus propias manos. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente bien como para salir de sus habitaciones y reanudar las comidas en el comedor, descubrió que algo había cambiado en la cuidadosa arquitectura de su fría coexistencia, pues Christopher ya no desayunaba temprano para evitarla, ni ponía excusas para cenar en su estudio, sino que aparecía a la hora de las comidas con una regularidad que sugería intención en lugar de coincidencia. La primera mañana que bajó a desayunar, él se levantó cuando ella entró, una cortesía automática que pareció sorprenderlo tanto como a ella, y después de que se sentara, le preguntó con una torpe formalidad cómo se sentía, si había dormido bien, si el tónico del médico le estaba ayudando con la tos persistente. Eleanor respondió con cautela, insegura de qué pensar de esta nueva atención. Estudiando su rostro en busca de signos de burla o un propósito ulterior, pero encontrando solo lo que parecía ser una preocupación genuina mezclada con incomodidad, como si estuviera navegando por un territorio desconocido sin un mapa. Las preguntas continuaron en las comidas siguientes,
indagaciones forzadas sobre sus actividades y su salud, a las que ella respondía con cuidadosa cortesía. Y gradualmente, Eleanor comenzó a notar otros cambios también. Pequeños desplazamientos en el comportamiento de Christopher que se acumulaban en un patrón que no se atrevía a interpretar por miedo a equivocarse. Él comenzó a quedarse después de la cena en lugar de retirarse inmediatamente a su estudio, sentándose frente a ella en el salón mientras ella bordaba y él fingía leer. El silencio entre ellos ya no era tan hostil. A veces lo sorprendía observándola con una expresión que no podía descifrar, sus ojos siguiendo sus movimientos mientras arreglaba flores en el vestíbulo o hablaba amablemente con la criada, y cuando ella encontraba su mirada, él desviaba la vista rápidamente como si lo hubieran pillado haciendo algo que no debía. Se fijaba en cosas sobre ella que la sorprendían por su especificidad, comentando que tomaba su té con miel pero sin leche, que prefería el salón azul de la mañana porque recibía la mejor luz, que tenía la costumbre de tararear suavemente cuando se creía sola. Estas observaciones se sentían extrañamente íntimas, viniendo de un hombre que apenas le había hablado durante semanas. Y Eleanor no sabía si alegrarse o inquietarse por esta evidencia de que Christopher había estado prestando atención cuando ella se creía invisible para él. Aún así, a pesar de estas pequeñas suavizaciones, continuó cerrando la puerta de su dormitorio con llave cada noche. El hábito ahora tanto protección como principio, una última fortaleza de autonomía en una vida donde tenía tan poco control. Y aún así, aunque ella no lo sabía, Christopher continuaba su vigilia nocturna fuera de esa puerta cerrada, de pie en el pasillo oscuro con la mano levantada hacia la madera, queriendo llamar pero incapaz de encontrar palabras adecuadas para la disculpa que le debía, incapaz de justificar pedir perdón cuando le había dado todas las razones para despreciarlo. ¿Qué diría si ella abriera la puerta y lo encontrara allí? ¿Qué derecho tenía él a pedirle algo después de la crueldad de su venganza? Así que se quedaba en silencio y luchaba con preguntas que no tenían respuestas fáciles. Luego regresaba a sus propios aposentos fríos, mientras Eleanor yacía despierta al otro lado de la puerta cerrada, preguntándose qué quería su esposo de ella ahora y temiendo esperar que fuera algo más que el alivio de su conciencia. Eleanor descubrió la biblioteca en una tarde gris, casi un mes después de su boda, deambulando por habitaciones que aún no había explorado por completo y sintiéndose atraída por un par de puertas dobles que había asumido que conducían a otro salón, solo para entrar y contener la respiración al ver estanterías del suelo al techo llenas de libros. Más libros de los que jamás había visto fuera de sus breves visitas a las bibliotecas de préstamo en Londres, el rico olor a cuero, papel y polvo llenando sus sentidos con un consuelo que no había sentido desde que llegó a Ashworth Manor. Se movió a lo largo de las estanterías, con los dedos recorriendo reverentemente los lomos, leyendo títulos de filosofía, poesía e historia, encontrando volúmenes gastados de Shakespeare junto a ediciones prístinas de novelas contemporáneas, evidencia de un lector cuyos gustos eran amplios y cuyo amor por los libros igualaba el suyo, y estaba tan absorta en su exploración que no oyó la puerta abrirse detrás de ella ni notó la presencia de Christopher hasta que su voz rompió el silencio con una pregunta que la hizo saltar y girarse culpablemente como si la hubieran sorprendido robando. ¿Lee usted?, preguntó, y la pregunta contenía una curiosidad tan genuina en lugar de burla que Eleanor se encontró respondiendo con honestidad en lugar de refugiarse detrás de una evasiva cortés, diciéndole que sí, que siempre había amado los libros, que habían sido sus compañeros durante una infancia solitaria y su escape de una casa donde el afecto se racionaba y el valor se medía solo en moneda. Christopher se acercó, sus ojos escaneando la estantería donde ella estaba, y le preguntó qué le gustaba leer. Y así comenzó una conversación como ninguna que hubieran compartido antes. Vacilante al principio, pero ganando confianza a medida que descubrían favoritos compartidos y debatían los méritos de varios autores.
la inteligencia y perspicacia de Eleanor, revelándose de maneras que claramente sorprendieron a Christopher. Su expresión cambiando de interés educado a un compromiso genuino mientras ella citaba pasajes de memoria y ofrecía interpretaciones que desafiaban las suyas. Cuando mencionó que le encantaban los ensayos de Mary Wollstonecraft, él la miró con algo que se acercaba al respeto, comentando que no esperaba encontrar a una mujer en su propia casa que hubiera leído Vindicación de los Derechos de la Mujer, y mucho menos que estuviera de acuerdo con sus argumentos. Y Eleanor sintió una chispa de desafío encenderse mientras encontraba su mirada y le decía que había mucho sobre ella, que él no se había molestado en descubrir, que la había juzgado basándose en los pecados de su padre y en su rostro anodino sin preguntar nunca quién era ella realmente bajo esos juicios superficiales. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos con más honestidad de la que había pretendido, y observó cómo las emociones parpadeaban en el rostro de Christopher demasiado rápido para identificarlas antes de que él citara suavemente un poema de William Cowper que a ella le encantaba, los versos sobre la variedad siendo la sal de la vida que le da todo su sabor, y sus ojos se encontraron con un reconocimiento repentino de un lenguaje compartido, una conexión forjada a través de palabras e ideas en lugar de la fría transacción de su matrimonio. Por un momento, algo tierno parpadeó en la expresión de Christopher y Eleanor, sintió que su corazón la traicionaba con esperanza, pero luego pareció contenerse y los muros volvieron a levantarse mientras se alejaba y se excusaba con una formalidad torpe, dejándola sola entre los libros con el pulso acelerado y la confusión arremolinándose en sus pensamientos. Esa noche, cuando Christopher se detuvo fuera de su puerta cerrada con llave, como se había convertido en su hábito no deseado, levantó la mano para llamar como hacía cada noche, pero esta vez susurró su nombre tan bajo que Eleanor, adentro, no pudo oírlo. No pudo saber que él estaba allí luchando con la revelación de que su esposa no era el recipiente vacío que había imaginado, sino una mujer de profundidad, inteligencia y fuerza silenciosa, y que su venganza los había atrapado a ambos de maneras que apenas comenzaba a comprender. Eleanor descubrió el jardín de rosas en una mañana en que una pálida luz solar luchaba por abrirse paso entre las nubes grises. Sintiéndose atraída por un recinto amurallado en el extremo este de los terrenos de la mansión que había vislumbrado desde la ventana de su dormitorio, pero que aún no había explorado, y cuando empujó la gastada puerta de madera se encontró en lo que alguna vez debió ser un lugar de considerable belleza, pero que había caído en un melancólico abandono, con arbustos crecidos y enredados entre sí, parterres ahogados por las malas hierbas y rosales trepadores que se habían vuelto salvajes sobre enrejados desmoronados. Algo en el estado abandonado del jardín apeló a su propio sentimiento de ser pasada por alto y olvidada, y se encontró regresando día tras día con guantes de jardinería prestados del jardinero y tijeras que se sentían torpes en sus manos inexpertas, aprendiendo por sí misma a través de prueba y error cómo podar la madera muerta y despejar espacio para nuevo crecimiento, perdiéndose en el trabajo físico que aquietaba sus confusos pensamientos sobre Christopher y el extraño deshielo que parecía estar ocurriendo entre ellos. Lo que no sabía era que Christopher la observaba desde la ventana de su estudio, de pie cada tarde con documentos olvidados en sus manos, mientras sus ojos seguían sus movimientos entre las rosas, recordando cómo su madre había amado ese jardín y había pasado horas allí en los años antes de que la enfermedad se la llevara, cómo le había enseñado los nombres de cada variedad y le había mostrado cómo quitar las flores marchitas para alentar nuevas flores. Y ver a Eleanor ahora brindando cuidado y atención a ese espacio descuidado removió algo en él que se sentía peligrosamente cercano a la ternura. Al quinto día del trabajo solitario de jardinería de Eleanor, Christopher se encontró caminando hacia el jardín
como si sus pies hubieran decidido sin consultar a su mente, y Eleanor levantó la vista sorprendida cuando su sombra cayó sobre el parterre, donde ella se arrodillaba arrancando malas hierbas, su rostro enrojecido por el esfuerzo y con una mancha de tierra en la mejilla que la hacía parecer más joven y menos reservada de lo que la había visto hasta entonces. Él permaneció allí torpemente por un momento antes de ofrecer un consejo brusco sobre técnicas de poda, señalando qué ramas estaban muertas y cuáles simplemente dormidas. Y Eleanor escuchó con tranquila atención antes de volver a su trabajo mientras Christopher permanecía de pie, inseguro de si irse o quedarse. Después de un largo silencio, se arrodilló a su lado y comenzó a trabajar en un arbusto particularmente enredado, y trabajaron uno al lado del otro sin hablar hasta que Eleanor finalmente preguntó tentativamente si este había sido el jardín de su madre, y Christopher sintió que las palabras subían a su garganta, palabras que no había dicho a nadie en los años desde la muerte de su madre, contándole a Eleanor cómo su madre había creado este jardín durante su infancia y cómo había sido su refugio de las exigencias sociales de ser una condesa, cómo había sido más feliz aquí con tierra bajo las uñas y rosas en el cabello. Eleanor escuchó sin interrumpir ni ofrecer tópicos vacíos. Su silencio de alguna manera más reconfortante de lo que habría sido la compasión, y Christopher se encontró compartiendo el recuerdo de los últimos días de su madre, cuando había pedido que la llevaran a ver sus rosas una última vez, como había muerto 3 días después, con pétalos esparcidos sobre su colcha. Cuando finalmente dejó de hablar, se dio cuenta de que sus manos temblaban y que Eleanor se había acercado, su mano descansando ligeramente sobre su brazo en un gesto de compasión tan simple que amenazó con deshacerlo por completo, y se encontró quedándose allí mucho después de que el trabajo estuviera hecho, reacio a romper la frágil conexión que se había formado entre ellos en la tranquila tarde entre las rosas olvidadas de su madre. La carta llegó en una mañana en que el verano temprano finalmente había irrumpido a través de los cielos grises que parecían cernirse perpetuamente sobre Ashworth Manor, entregada por un jinete que llevaba la distintiva librea de la casa Whitmore y que partió rápidamente como si fuera reacio a quedarse en un lugar donde la presencia del señor llevaba tanto peso. Eleanor había estado trabajando en el jardín de rosas cuando la señora Dalton le trajo la carta, la expresión del ama de llaves preocupada mientras le entregaba el papel sellado, y Eleanor sintió que se le encogía el estómago incluso antes de romper el sello de cera y desplegar la única hoja cubierta con la escritura angulosa de su padre. Las palabras eran breves y brutales, como solo Victor Whitmore podía manejarlas. Culpando a Eleanor por su fracaso en ablandar el corazón de su esposo hacia las dificultades comerciales que le habían sobrevenido, acusándola de egoísmo e ingratitud después de todo lo que él había sacrificado para asegurarle un matrimonio tan ventajoso, recordándole con cruel precisión que su rostro poco agraciado y su falta de encanto la habían hecho incasable para cualquiera que no fuera un hombre en busca de venganza y que le debía su intervención obediente en su nombre. Eleanor leyó la carta 2 veces, cada palabra aterrizando como un golpe, antes de que sus manos comenzaran a temblar y lágrimas que no podía controlar se derramaran por sus mejillas, y se hundió en el banco de piedra entre las rosas que había cuidado con tanto esmero, mientras la carta caía de sus dedos entumecidos al suelo a sus pies. No oyó a Christopher acercarse ni supo cuánto tiempo había estado él allí antes de que pronunciara su nombre con tal preocupación que ella levantó la vista para encontrarlo observándola con una expresión que no pudo leer, y cuando él le preguntó qué la había angustiado, no pudo encontrar palabras para responder, sino que simplemente negó con la cabeza mientras las lágrimas continuaban cayendo. Christopher recogió la carta y Eleanor observó cómo su rostro se oscurecía mientras leía, vio cómo su mandíbula se tensaba y sus manos se cerraban alrededor del papel con tanta fuerza que se arrugó en su puño, pero cuando la miró de nuevo,
La ira en sus ojos no estaba dirigida a ella, sino al hombre que había escrito tal crueldad a su propia hija. Se sentó a su lado en el banco y habló con una amabilidad que nunca antes había oído de él, diciéndole que ella no era responsable de los pecados de su padre, que no le debía nada a Victor Whitmore, que el hombre que podía escribir tales palabras a su hija era indigno de su lealtad o de sus lágrimas. Eleanor miró a Christopher sorprendida, buscando en su rostro burla o manipulación, y encontrando solo sinceridad y algo que parecía casi ternura, y sintió que la esperanza se encendía peligrosamente en su pecho, incluso mientras intentaba protegerse de ella. Esa noche Christopher la acompañó a sus aposentos, como se había convertido en su costumbre, y cuando ella alcanzó el pomo de la puerta, él la detuvo con un suave golpe en el marco de madera, preguntando si podría hablar con ella, y Eleanor sintió su corazón acelerarse mientras le decía a través de la puerta cerrada que estaba cansada y que quizás podrían hablar mañana. Lo oyó apoyar la frente contra la puerta, y su voz llegó amortiguada pero clara mientras decía las palabras que cambiarían todo entre ellos, diciéndole que lo sentía por todo, que se había equivocado, y Eleanor se quedó con la espalda presionada contra el otro lado de esa puerta cerrada y lloró en silencio, mientras su corazón herido se atrevía a imaginar que quizás la redención era posible después de todo. La disculpa pronunciada a través de la puerta cerrada cambió algo fundamental entre ellos, y en los días que siguieron, Christopher comenzó a buscar activamente la compañía de Eleanor de maneras que se sentían tanto deliberadas como tentativas, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma y temiera cometer errores que pudieran hacer añicos la frágil conexión que se estaba formando entre ellos. La encontró en el jardín de rosas una mañana, y le preguntó si le gustaría salir a cabalgar con él para ver los terrenos de la finca, y aunque Eleanor dudó por un momento, vio algo en su expresión que no era ni exigencia ni manipulación, sino una invitación genuina, así que aceptó y se encontró una hora después sentada en una yegua mansa, mientras Christopher los guiaba por senderos que serpenteaban a través de prados y bosques que componían las posesiones de su familia. Le mostró lugares que habían sido importantes para él de niño, señalando el arroyo donde había aprendido a pescar con su padre antes de que la amargura consumiera al hombre, el roble centenario donde había construido una casa en el árbol que todavía se aferraba a las ramas en un podrido desafío al tiempo y al clima. La colina desde la cual se podía ver todo el camino hasta el pueblo y más allá, hasta la línea gris de montañas distantes. Mientras cabalgaban, Christopher comenzó a hablar sobre el declive de su padre de maneras que no había articulado antes, describiendo cómo el hombre se había transformado de un padre amoroso en alguien consumido por la ira y la vergüenza, después de que el fraude de Victor Whitmore destruyera su reputación comercial y lo dejara incapaz de cumplir con las obligaciones con los inversores que habían confiado en el nombre de la familia. Como Christopher había visto impotente cómo su padre se bebía hasta una tumba temprana, mientras su madre lloraba en silencio e intentaba mantener la dignidad frente a la desgracia social. Eleanor escuchó con la misma compasión silenciosa que había mostrado en el jardín. Y cuando Christopher finalmente se calló, ella se encontró compartiendo sus propios recuerdos de una infancia pasada, tratando de ganarse el afecto de un padre que la veía solo como una mercancía para ser finalmente intercambiada por una ventaja, que le había dejado claro desde su más temprana conciencia que su falta de belleza era una decepción que solo podía redimir a través de un matrimonio ventajoso, que nunca le había dicho que era amada o valorada más allá de su potencial utilidad. Descubrieron en esa larga tarde de cabalgata y conversación que sus heridas provenían de diferentes fuentes, pero dejaban cicatrices similares, que ambos sabían lo que significaba ser utilizados por padres que deberían haberlos protegido. Y este reconocimiento creó un puente entre ellos que comenzó a salvar la distancia que la venganza
y el dolor habían construido. Cuando regresaron a la mansión, Eleanor se dio cuenta de que estaba sonriendo, y Christopher la miraba con una expresión que hizo que su corazón diera un vuelco de maneras que se sentían peligrosas y esperanzadoras en igual medida. Esa noche cenaron juntos, y la conversación fluyó más fácilmente que nunca, y cuando Christopher dijo algo sobre sus percances de la infancia, Eleanor se rió con genuina diversión y vio cómo su rostro se iluminaba como si su risa fuera un regalo que no esperaba recibir. Más tarde, cuando la acompañó a sus aposentos, sintió que la tensión familiar regresaba mientras su mano alcanzaba el pomo de la puerta. Y aunque Christopher le dio las buenas noches con más calidez de la que jamás había mostrado, ella todavía cerró la puerta con llave detrás de ella, porque la confianza no se construía en un solo día y su corazón aún no estaba listo para arriesgarse por completo. Pero mientras yacía en la oscuridad, se encontró pensando que quizás algún día esa cerradura podría girar y la puerta podría abrirse, y el hombre que se había casado con ella por venganza podría convertirse en alguien a quien realmente podría amar. La feria del pueblo llegó con el primer calor verdadero del verano, anunciada por coloridos estandartes colgados entre los robles centenarios que bordeaban la pradera comunal y por el parloteo emocionado de los arrendatarios que se habían estado preparando durante semanas. Y cuando Eleanor mencionó en el desayuno que esperaba asistir, Christopher la sorprendió ofreciéndose a acompañarla sin la rigidez que había caracterizado sus anteriores intentos de civilidad. Viajaron juntos en el carruaje abierto con el sol cálido en sus rostros y llegaron para encontrar la pradera transformada en un festival de color y sonido, con puestos que vendían cintas y dulces, niños corriendo con aros y cometas, músicos tocando animadas melodías campestres y todo el pueblo aparentemente reunido en celebración de la estación y de los demás. Eleanor sintió que su ánimo se elevaba de una manera que no lo había hecho desde antes de su matrimonio, y Christopher observó cómo ella se movía entre la multitud con una calidez natural, deteniéndose para admirar las conservas de la esposa de un granjero, elogiando el pañuelo bordado de una niña, riendo con genuino deleite ante un espectáculo de marionetas que había atraído a un grupo de niños. Los aldeanos que habían visto su matrimonio desigual con chismes y especulaciones ahora los veían juntos y notaban el contraste entre la amabilidad abierta de Eleanor y la formalidad reservada de Christopher. Pero también notaron que el conde se mantenía cerca de su esposa y que sus ojos la seguían con una expresión que no había estado presente en las primeras semanas, cuando los rumores de su frialdad se habían extendido por el campo. Un grupo de niños reconoció a Eleanor de sus visitas a las cabañas de los arrendatarios y acudió en masa a ella con el afecto desinhibido de los jóvenes, tirando de sus faldas y rogándole que los viera jugar. Y Eleanor se rió con tal libertad y alegría que Christopher sintió que algo se movía en su pecho mientras la observaba. Ella se arrodilló en la hierba sin preocuparse por su vestido para admirar la muñeca de una niña pequeña, su rostro iluminado con calidez y placer, y en ese momento Christopher vio claramente lo que había sido ciego en su amargura y venganza. Vio que la verdadera belleza no tenía nada que ver con la regularidad de las facciones o la moda de la apariencia, sino que irradiaba desde adentro de la amabilidad, la compasión y el espíritu generoso que Eleanor poseía en abundancia. Ella levantó la vista y lo sorprendió observándola, y algo en su expresión hizo que se le cortara la respiración antes de apartar la mirada sonrojada, y cuando se levantó y se volvió hacia las festividades, buscó su mano en un gesto tan natural e irreflexivo que no se dio cuenta de lo que había hecho hasta que sus dedos ya se estaban tocando, y entonces se quedó helada y comenzó a apartarse como si hubiera traspasado algún límite que todavía existía entre ellos. Pero Christopher le cogió la mano antes de que pudiera retirarla por completo y la sostuvo suavemente en la suya, su pulgar rozando sus nudillos en una caricia
que fue tierna y deliberada, y cuando ella lo miró con ojos grandes e inciertos, él dijo suavemente que podía tomar su mano si lo deseaba, que nunca necesitaba permiso para tocarlo, que él recibiría con agrado cualquier gesto de afecto que ella eligiera ofrecer. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas incluso mientras sonreía, y asintió sin palabras porque tenía la garganta demasiado apretada para hablar, y caminaron por el resto de la feria de la mano mientras el pueblo observaba y susurraba que quizás el matrimonio del conde no era el arreglo frío que habían imaginado después de todo. El día después de la feria del pueblo marcó un cambio sutil pero inconfundible en el comportamiento de Christopher, como si el momento de tomar la mano de Eleanor en público le hubiera dado permiso para perseguir algo que había estado conteniendo, y en los días que siguieron comenzó a cortejar a su propia esposa con una deliberación y ternura que la dejaron a la vez desconcertada y cautelosamente esperanzada. Una mañana se despertó y encontró un pequeño ramo de flores silvestres fuera de su puerta, del tipo que crecía cerca del arroyo donde Christopher había pescado de niño, y aunque no había nota que las acompañara, ella supo que eran de él y sintió que su corazón se aceleraba ante el gesto. Al día siguiente descubrió un libro en su mesita de noche, un volumen de poesía que había mencionado admirar durante una de sus conversaciones en la biblioteca, y cuando lo abrió encontró una cinta que marcaba un poema en particular sobre segundas oportunidades y redención que hizo que sus ojos picaran con lágrimas no derramadas. Christopher comenzó a aparecer a horas extrañas con invitaciones que se sentían a la vez formales e íntimas, preguntándole si le gustaría pasear con él por el jardín o unirse a él para una cena privada en el comedor más pequeño en lugar de la formalidad resonante del salón principal. Y Eleanor se encontró aceptando estas ofrendas con menos vacilación cada vez. Atraída por la calidez genuina de su expresión y la cuidadosa atención que prestaba a su comodidad y preferencias. Sus conversaciones durante estos momentos compartidos se profundizaron de maneras que los sorprendieron a ambos, pasando de los intercambios tentativos de su reconciliación anterior a discusiones sobre filosofía y política, sobre sueños aplazados y esperanzas reavivadas, sobre el tipo de vida que podrían construir juntos si realmente pudieran superar la amargura que los había llevado a esta unión improbable. Christopher descubrió que Eleanor poseía no solo amabilidad, sino una inteligencia aguda y un ingenio seco que surgía cuando se sentía lo suficientemente segura como para bajar la guardia, y se encontró genuinamente encantado por la forma en que su mente funcionaba, las conexiones que hacía, las ideas que ofrecía que desafiaban sus suposiciones y lo hacían reconsiderar puntos de vista que había mantenido sin examen. Eleanor, a su vez, vio capas en Christopher que no había imaginado que existieran bajo su exterior frío, profundidades de sentimiento y consideración que su dolor y su ira habían enterrado pero no destruido, y comenzó a entender que el hombre que había sido cuando se casaron no era el hombre que realmente era, sino una versión herida de sí mismo que el amor y la paciencia estaban curando lentamente. Sin embargo, a pesar de esta creciente conexión y del claro afecto que se estaba desarrollando entre ellos, una distancia física permanecía, algo que ambos reconocían sin palabras, un límite que Eleanor aún no estaba lista para cruzar y que Christopher no la empujaría a hacerlo. Cada noche, cuando se separaban, ella todavía se retiraba a sus aposentos, y cada noche el sonido de la cerradura al girar todavía resonaba en el pasillo silencioso. Pero ahora Christopher se quedaba fuera de su puerta, no con angustia, sino en paciente espera, creyendo que llegaría el momento en que esa barrera caería y sabiendo que cuando lo hiciera, la apertura sería una elección de Eleanor, hecha libremente y sin miedo, y que la espera misma era parte de la transformación que los estaba rehaciendo a ambos en personas dignas del amor que lenta, pero innegablemente florecía entre ellos. 2 meses después de su matrimonio,
En una noche en que el verano se había instalado por completo en el campo y el largo crepúsculo pintaba todo en tonos de oro y rosa, Christopher y Eleanor se sentaron juntos en el salón más pequeño, compartiendo vino y una conversación que había fluido con una facilidad que habría parecido imposible en esas primeras semanas amargas. Y Eleanor se encontró riendo genuinamente de una historia que Christopher contó sobre sus desventuras infantiles con un pony particularmente terco, su rostro iluminado con el tipo de alegría sin reservas que hizo que el corazón de Christopher se contrajera con una mezcla de amor y arrepentimiento por toda la felicidad que casi había destruido antes de que pudiera comenzar. Cuando la hora se hizo tardía y las velas se consumieron, Christopher se levantó y le ofreció la mano a Eleanor, un gesto que se había convertido en su ritual nocturno. Y juntos subieron las escaleras hasta el pasillo, donde sus aposentos se encontraban uno frente al otro, como centinelas guardando territorios separados que alguna vez habían sido posiciones enemigas, pero que ahora se sentían más como reinos vecinos al borde de la alianza. En su puerta, Eleanor se detuvo y se volvió para mirarlo, esperando las habituales buenas noches amables y el suave beso en la frente que se había convertido en su costumbre. Pero Christopher mantuvo su mano en la suya y ella vio algo diferente en su expresión esa noche, una vulnerabilidad mezclada con determinación que hizo que su pulso se acelerara con anticipación y algo muy cercano al miedo. Él pronunció su nombre suavemente y dijo que debía preguntarle algo, y Eleanor se sintió tensar instintivamente, incluso mientras su mano permanecía en la de él. Su otra mano moviéndose hacia el pomo de la puerta, en un gesto que se había vuelto tan automático durante estas semanas que apenas notó que lo hacía hasta que sintió el metal frío bajo su palma y se dio cuenta de que ya se estaba preparando para retirarse a la seguridad de su santuario cerrado. Christopher vio el movimiento y la tensión en su postura, pero no soltó su mano, sino que la sostuvo suavemente mientras le preguntaba con una voz que era a la vez esperanzada y resignada si podría considerar no cerrar su puerta con llave esa noche, apresurándose a añadir que no entraría y que no tenía ninguna expectativa ni exigencia que hacer, sino que solo deseaba saber que la barrera no estaba allí entre ellos, que confiaba en él lo suficiente como para dejar la puerta sin llave, aunque él nunca cruzara el umbral. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración ante la petición porque parecía algo tan pequeño y sin embargo era enorme. La diferencia entre una puerta que estaba simplemente cerrada y una que estaba cerrada con llave era la diferencia entre privacidad y fortaleza, entre precaución y miedo. Y se encontró dividida entre el afecto genuino y la creciente confianza que sentía por Christopher y el terror más profundo que aún vivía en su corazón, el miedo que se había plantado el día de su boda, cuando supo que se había casado por venganza y que había sido regado por cada palabra fría y mirada distante en esas primeras semanas hasta que había echado raíces demasiado profundas para arrancarlas fácilmente. Miró a Christopher y vio la paciencia en sus ojos y el amor que había estado creciendo allí día a día. Vio al hombre que la había cortejado con flores silvestres y poesía y conversación amable, que la había defendido de la crueldad de su padre y la había abrazado mientras lloraba, que se había transformado de la criatura amargada y herida que había pronunciado los votos con hielo en su voz, en esta alma tierna que se encontraba ante ella ahora pidiendo nada más que un símbolo de confianza, y aún así no podía dárselo, no todavía, no esa noche. Su voz era apenas un susurro cuando le dijo que necesitaba más tiempo, que aún no estaba lista para dejar esa puerta sin llave, y vio la decepción parpadear en su rostro antes de que él la dominara y la reemplazara con comprensión, y cuando le dijo que esperaría todo el tiempo que ella necesitara, que esperaría para siempre si fuera necesario porque ella valía cualquier cantidad de paciencia, sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la dulzura de su aceptación. Él levantó la mano de ella hasta sus labios
y la besó con una ternura que le dolió el corazón. El primer toque verdaderamente íntimo que le había ofrecido más allá de tomarse de las manos y el ocasional roce de los dedos, y Eleanor sintió el calor de su boca en su piel como una marca que la señalaba como perteneciente a él, incluso mientras continuaba manteniéndolo a distancia detrás de su puerta cerrada. El patrón se estableció durante las semanas siguientes con un ritmo que se volvió tan familiar como la respiración, cada noche siguiendo la misma cuidadosa coreografía que marcaba tanto su creciente cercanía como reconocía el límite que Eleanor aún no estaba lista para cruzar. Christopher acompañaba a Eleanor a sus aposentos después de haber pasado la noche juntos en conversación o compañía tranquila, su tiempo juntos alargándose cada noche a medida que encontraban más que compartir y menos razones para separarse. Y cuando llegaban a su puerta él se detenía, le tomaba la mano y le preguntaba con una voz que nunca contenía presión ni exigencia si esa noche podría dejar su puerta sin llave, y cada noche Eleanor sentía su corazón dividirse en dos direcciones a la vez, hacia la confianza que crecía más fuerte cada día y lejos del miedo que todavía vivía en sus huesos, y le decía suavemente que necesitaba más tiempo, y él aceptaba su negativa con una gracia que la hacía amarlo más, incluso mientras continuaba manteniéndolo a distancia. Lo que Eleanor no sabía, lo que Christopher no le decía, era que después de que él le diera las buenas noches y ella desapareciera en sus aposentos y él oyera el suave pero definitivo clic de la cerradura al deslizarse, no se retiraba a sus propias habitaciones, sino que regresaba para quedarse fuera de su puerta, en el pasillo silencioso donde las sombras se acumulaban espesas, y el silencio solo se rompía por el asentamiento de la vieja casa a su alrededor. Se quedaba allí en la oscuridad, y le hablaba a la barrera de madera entre ellos, su voz baja y suave, palabras destinadas a sus oídos si ella decidía escuchar, pero ofrecidas libremente, aunque nunca las oyera, confesiones de su mal proceder y admisiones de su transformación, reconocimientos de cuán profundamente lo había cambiado. Del hombre amargado que se había casado con ella por venganza a alguien que apenas reconocía a la persona que había sido solo meses antes. Le decía a la puerta cerrada que se había equivocado al castigarla por pecados que no eran suyos, que ella le había mostrado cómo era la verdadera bondad a través de su amabilidad con los sirvientes y arrendatarios, a través de su paciencia con su frialdad, a través de la tranquila dignidad que mantenía incluso cuando tenía todo el derecho a enfurecerse o desesperarse. Le decía a la madera silenciosa que era la mejor persona que había conocido, que su valía era inconmensurable, que su supuesta falta de atractivo era una ficción inventada por personas superficiales que no podían ver el resplandor que emanaba de su espíritu y la hacía hermosa de maneras que no tenían nada que ver con la disposición de sus rasgos. Le decía a la puerta cerrada que no merecía su perdón, pero que lo esperaba, que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno del regalo de su presencia en su mundo, que ella había transformado su oscuridad en luz y su ira en algo que se sentía notablemente como paz. Dentro de sus aposentos, Eleanor se sentaba con la espalda contra esa misma puerta, separada de Christopher por meros centímetros de roble y por el abismo de dolor que se estrechaba lenta pero constantemente, y escuchaba cada palabra que él decía, sus lágrimas fluyendo silenciosamente por sus mejillas mientras oía el amor, el arrepentimiento y la esperanza en su voz, y aunque aún no estaba lista para abrir la puerta, se encontró comenzando a creer que quizás algún día lo estaría, que el hombre que hablaba estas verdades en la oscuridad no era el hombre que se había casado con ella con hielo en su voz, sino alguien nuevo, alguien real, alguien a quien estaba aprendiendo a amar a pesar de todo, y que ese amor era a la vez aterrador y maravilloso en igual medida. La llegada de Lord Victor Whitmore a Ashworth Manor se produjo sin previo aviso en una tarde gris de finales de verano,
cuando el aire estaba cargado con la promesa de tormentas, y Eleanor trabajaba en el salón de la mañana, en la correspondencia para los arrendatarios que habían escrito solicitando ayuda con diversas necesidades. Su cuidadosa atención a sus preocupaciones, otra manifestación de la compasión que había transformado tan completamente la comprensión de Christopher de lo que significaba ser digno. El mayordomo apareció con evidente incomodidad para anunciar que Lord Whitmore exigía una audiencia inmediata con el conde, y Eleanor sintió que se le helaba el estómago al mencionar el nombre de su padre, todo el viejo miedo y la vergüenza resurgiendo a pesar de la seguridad que había comenzado a sentir en su nueva vida, y cuando Christopher entró en el salón de la mañana momentos después para informarle del visitante, su rostro ya estaba endurecido en líneas de ira controlada, aunque su voz permaneció amable cuando le preguntó si deseaba estar presente en la entrevista. Eleanor se encontró asintiendo, aunque cada instinto le gritaba que se escondiera en sus aposentos, porque sabía que, pasara lo que pasara, ya no podía vivir como la criatura asustada que huía de la confrontación. Y juntos entraron en el salón donde Victor Whitmore estaba examinando las valiosas pinturas y muebles con el ojo tasador de un comerciante que calcula el valor, y su saludo a su hija fue superficial y frío, mientras que su trato a Christopher goteaba una falsa cordialidad que no engañaba a nadie. Perdió poco tiempo en cumplidos antes de lanzarse al propósito de su visita, detallando con desvergonzada franqueza las deudas que ahora amenazaban con destruirlo por completo y exigiendo que Christopher usara su influencia y conexiones para salvarlo de la ruina. Hablando como si fuera la obligación del conde en lugar de un favor que se pedía, como si el matrimonio que había arreglado le diera derecho a un acceso ilimitado a los recursos y el poder de su yerno. Christopher escuchó en un silencio que se volvía más peligroso con cada momento que pasaba, su cuerpo completamente inmóvil de la manera que Eleanor había aprendido que significaba que estaba ejerciendo un control tremendo sobre una ira que quería expresarse. Y cuando Victor hizo una pausa en sus demandas, la respuesta de Christopher fue una simple pregunta sobre qué hacía creer a Whitmore que merecía tal ayuda, dada la historia entre sus familias. El rostro de Victor se enrojeció de ira ante esta inesperada resistencia y gesticuló despectivamente hacia Eleanor, diciendo que seguramente el hecho de que Christopher se hubiera quedado con la hija de Victor en el trato era pago suficiente, añadiendo con crueldad casual que al menos su rostro poco agraciado le había comprado un conde por yerno, aunque hubiera resultado inútil para asegurar la buena voluntad de su marido, y Eleanor sintió que las palabras la golpeaban como golpes físicos, todo el viejo veneno inundándola de nuevo, el mensaje familiar de que su único valor residía en aquello por lo que podía ser intercambiada y que incluso en esa transacción había sido una mercancía decepcionante. Pero antes de que pudiera retirarse a la insensibilidad protectora, que había sido su escudo durante tantos años, Christopher se movió con rápida furia, cruzando la habitación para interponerse entre Eleanor y su padre, y cuando habló su voz, era un fuego frío que ardía con justa ira, ordenando a Victor que saliera de su casa inmediatamente y añadiendo palabras que Eleanor recordaría por el resto de su vida. Que su padre era ciego e indigno porque el valor de Eleanor estaba más allá de cualquier medida que Whitmore pudiera comprender, que su rostro era hermoso porque su alma era hermosa, que ella valía 1000 como él, y que no contaminaría su presencia con su venenosa crueldad ni un momento más. Él personalmente escoltó al farfullante y protestante Víctor hasta la entrada, y lo vio ser retirado a la fuerza de la finca con instrucciones al personal de que Lord Whitmore nunca más debía ser admitido bajo ninguna circunstancia. Y cuando Christopher regresó al salón encontró a Eleanor derrumbada en el sofá, llorando con grandes sollozos estremecedores que provenían de un lugar más profundo que el momento presente, todos los años de desprecio y crueldad de su padre finalmente encontrando liberación. Christopher la tomó en sus brazos por primera vez con verdadera intimidad física,
sosteniéndola contra su pecho mientras ella lloraba, una mano acunando su cabeza y la otra envuelta alrededor de sus hombros temblorosos, y le susurró al oído que era preciosa más allá de toda medida, que nunca debía dudar de su valía, que pasaría el resto de su vida mostrándole cuán profundamente valiosa era, y Eleanor se aferró a él y lloró, y sintió que algo se rompía dentro de ella, que había estado encerrado incluso más tiempo que la puerta de sus aposentos. Los días que siguieron a la confrontación con su padre trajeron una transformación al mundo de Eleanor, que parecía casi onírica en su profunda desviación de todo lo que había conocido en los meses desde su boda, ya que la furia protectora de Christopher en su nombre parecía haber roto alguna barrera final en su propio corazón y le había permitido expresar libremente lo que se había estado acumulando durante semanas bajo la superficie de una cortesía contenida y un cortejo cuidadoso. Ahora buscaba su compañía con una apertura que rayaba en el entusiasmo, apareciendo a su lado a lo largo del día para pasear con ella por los terrenos de la finca que estaban adquiriendo los colores dorados del otoño que se acercaba, para sentarse con ella en la biblioteca, donde sus conversaciones abarcaban todos los temas, desde la literatura hasta la filosofía y los asuntos prácticos de la gestión de la finca, que cada vez más discutía con ella como si sus opiniones tuvieran un peso y un valor genuinos. Las palabras que le había dicho a su padre, la declaración de que su rostro era hermoso porque su alma era hermosa, parecían haber liberado a Christopher para expresar su admiración y creciente afecto sin restricciones, y apenas pasaba una hora sin que encontrara alguna manera de expresar su respeto por su inteligencia, su aprecio por su amabilidad, o su asombro por cómo ella había transformado por completo no solo su hogar, sino su propia comprensión de lo que significaba vivir con un propósito más allá de la amargura. Eleanor se encontró floreciendo bajo este constante sol de aprecio genuino de maneras que nunca había imaginado posibles, como si una parte de ella que había estado encerrada incluso más tiempo que la puerta de sus aposentos finalmente comenzara a desplegarse y alcanzar la luz, y se sorprendía a sí misma sonriendo sin razón y tarareando mientras arreglaba flores y sintiendo una ligereza en su pecho que gradualmente reconoció como algo cercano a la felicidad. El personal notó el cambio tanto en el conde como en su condesa, sus conversaciones susurradas en pasillos y cocinas, ahora llenas de satisfacción en lugar de piedad, mientras observaban cómo Lord Ashworth miraba a su esposa con una ternura inconfundible y cómo Lady Ashworth ya no se movía por la mansión como un fantasma tratando de no molestar a los vivos, sino que caminaba con creciente confianza y gracia. La señora Dalton sonreía con una particular satisfacción cómplice cada vez que observaba a la pareja junta, sus sabios y viejos ojos reflejando el placer de alguien que había esperado precisamente este resultado y ahora veía sus esperanzas dar frutos más allá incluso de sus optimistas expectativas. Los paseos vespertinos se convirtieron en una tradición preciada, con Christopher y Eleanor paseando por los jardines, mientras la luz se desvanecía y el aire se enfriaba, y durante estas horas tranquilas, Christopher compartía con Eleanor sus esperanzas para la finca y para la vida que podrían construir juntos, sus arrepentimientos por la amargura que lo había consumido durante tanto tiempo y que casi había destruido su oportunidad de ser feliz. Sus sueños de convertirse en el tipo de hombre del que su madre se habría sentido orgullosa en lugar de la criatura vengativa que la muerte de su padre había creado. Eleanor, a su vez, se encontró compartiendo pedazos de su propio corazón que había protegido durante tanto tiempo, hablando de su soledad infantil y su resignación a no ser amada y sus sueños secretos que había creído que nunca se cumplirían, y con cada confidencia intercambiada, los muros entre ellos se hacían más bajos y la conexión entre ellos crecía más fuerte y más real. La tarde a finales de septiembre llegó con esa cualidad particular de luz
que solo pertenece al principio del otoño, cuando el sol adquiere un tono dorado que transforma todo lo que toca en algo precioso y temporal, y Christopher había sugerido que tomaran su té vespertino en la biblioteca, donde se había encendido un fuego contra el creciente frío que llegaba con la oscuridad, y Eleanor se encontró observándolo mientras él le servía el té con cuidadosa atención a la forma en que ella lo prefería, 2 terrones de azúcar y una generosa medida de crema. Este pequeño conocimiento que él había adquirido sobre sus preferencias se sentía como un tierno regalo en sí mismo. Habían pasado la tarde cabalgando hasta los límites más lejanos de la finca, donde se estaban haciendo reparaciones en las cabañas de los arrendatarios dañadas en tormentas recientes. Y Eleanor había observado a Christopher hablar con las familias con una amabilidad que habría parecido imposible en el hombre frío y distante que había estado a su lado en su boda solo 3 meses antes. Y sintió que su corazón se expandía con sentimientos que la aterrorizaban y la exhilaraban a la vez, porque los reconocía como el peligroso territorio del amor. El fuego crepitaba y proyectaba sombras danzantes sobre los miles de libros que cubrían las paredes, y se sentaron en un silencio cómplice durante un tiempo antes de que Christopher dejara su taza y se volviera para mirarla con una expresión que contenía tanto determinación como vulnerabilidad, y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración, porque había aprendido a leer los sutiles cambios en su comportamiento que señalaban momentos de importancia. Christopher extendió la mano a través del pequeño espacio entre sus sillas y tomó ambas manos de ella en las suyas, su tacto cálido y firme, y cuando habló, su voz llevaba el peso de palabras que habían sido cuidadosamente consideradas y profundamente sentidas, diciéndole que debía hablar con franqueza porque ya no podía contener lo que se había estado acumulando en su corazón durante semanas, que se había enamorado de su esposa y que esta verdad era a la vez la mayor alegría y la más profunda vergüenza de su vida. La respiración de Eleanor se detuvo por completo mientras él continuaba hablando, sus ojos grises sosteniendo los de ella con una intensidad que hacía imposible apartar la mirada, incluso cuando las lágrimas comenzaron a nublar su visión, y le dijo que se había casado con ella por venganza, pero que se casaría con ella 1000 veces más por amor, que ella había transformado su amargura en esperanza y su ira en paz, que cada día con ella revelaba nuevas profundidades de bondad, inteligencia y gracia que le hacían preguntarse cómo había sido tan ciego como para verla como algo que no fuera un regalo más allá de su merecimiento. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Eleanor mientras escuchaba esta declaración que reescribía toda la base de su unión, y cuando finalmente encontró su voz, salió apenas como un susurro confesando que quería creerle pero que tenía miedo, que las heridas de su comienzo habían sido profundas y que confiar se sentía como saltar de un acantilado a la oscuridad con solo su palabra para evitar que cayera. Las manos de Christopher se apretaron sobre las de ella y sus propios ojos brillaron con lágrimas no derramadas mientras reconocía la justicia de su miedo, admitiendo que le había dado todas las razones para dudar y protegerse, pero prometiendo con una solemnidad que se sentía como un voto sagrado que pasaría el resto de su vida, demostrando que su amor era real y digno de su confianza, que sería paciente, persistente y presente hasta que ella pudiera creer sin reservas que era amada más allá de toda medida. No preguntó por la puerta, no presionó para obtener ningún compromiso o respuesta más allá de lo que ella pudiera dar libremente, y esta contención frente a su evidente anhelo conmovió a Eleanor quizás más que la propia declaración, porque demostraba que su amor no se trataba de sus propias necesidades, sino de la curación y la elección de ella. Las semanas que siguieron a la declaración de amor de Christopher adquirieron una cualidad de tierna intensidad que transformó los ritmos diarios de la vida en Ashworth Manor en algo que se sentía como el cuidadoso despliegue de una flor que había estado firmemente cerrada contra la helada y ahora abría lentamente sus pétalos
al calor de una primavera inesperada, mientras el cortejo de Christopher a su propia esposa se intensificaba de maneras sutiles e inconfundibles, manteniendo siempre los límites respetuosos que demostraban que su amor se centraba en la comodidad de Eleanor en lugar de en sus propios deseos. Las miradas furtivas que habían marcado su conexión tentativa anterior se convirtieron en un contacto visual prolongado a través de las mesas de la cena y los salones. Momentos en que sus ojos se encontraban y se sostenían con una comprensión que no necesitaba palabras para transmitir la profundidad del sentimiento que fluía entre ellos. Y Eleanor se encontró ya no apartando la mirada con confusión o miedo, sino encontrando su mirada con una creciente confianza en lo que veía reflejado allí. Las manos entrelazadas que habían sido un hito tan significativo en la feria del pueblo se convirtieron en brazos cómodamente enlazados mientras caminaban por los terrenos de la finca bajo la luz dorada de las tardes de principios de otoño. El brazo de Christopher cálido y sólido bajo su tacto y los dedos de Eleanor descansando naturalmente en el hueco de su codo, con una sensación de corrección que hablaba de pertenencia en lugar de obligación. Los castos besos que él había presionado en su mano con tanta reverencia se convirtieron en suaves besos en su frente, mientras le daba las buenas noches en la puerta de su aposento, sus labios cálidos contra su piel, y deteniéndose justo el tiempo suficiente para hacer que su corazón se acelerara con sentimientos que ya no eran aterradores, sino embriagadores en su promesa de una intimidad más profunda por venir. Eleanor sintió que su miedo se derretía lentamente bajo el calor constante de este amor genuino, de la misma manera que el hielo invernal se derrite bajo el sol persistente. La dura coraza protectora que había construido alrededor de su corazón herido se volvía más delgada y transparente con cada día que Christopher demostraba su devoción a través de acciones pacientes en lugar de palabras vacías. Y se sorprendía a sí misma apoyándose en sus caricias, buscando su compañía y sonriendo al mero pensamiento de él, de maneras que habrían parecido imposibles apenas unas semanas antes. Pero aún así, a pesar de esta conexión cada vez más profunda y de la creciente confianza, cada noche, cuando la hora se hacía tardía, Eleanor se encontraba siguiendo el patrón que se había convertido tanto en protección como en prisión. Su mano buscando automáticamente la llave para cerrar la puerta de su aposento porque algunos hábitos de autopreservación eran demasiado profundos para ser liberados de una vez, y el sonido de esa cerradura encajando en su lugar todavía traía una compleja mezcla de seguridad y tristeza que no podía superar del todo, a pesar de su deseo consciente de confiar completamente. Christopher, por su parte, continuaba su propio ritual nocturno, de pie fuera de su puerta en la tranquila oscuridad de la casa dormida, aunque ahora su vigilia se había transformado de una súplica silenciosa y desesperada en algo más pacífico y paciente, un acto de testimonio amoroso en lugar de una petición angustiada, y apoyaba su mano suavemente contra la madera que los separaba y hablaba lo suficientemente bajo como para que ella pudiera elegir si escucharlo o no, diciendo simplemente las palabras que se habían convertido en su oración vespertina, diciéndole que la amaba y deseándole un descanso tranquilo. Y desde el interior de su aposento cerrado, Eleanor presionaba su propia mano contra la puerta, como si pudiera tocar la suya a través de la barrera entre ellos, y le susurraba de vuelta tan bajo que él no podía oír, pero ella necesitaba decirlo, pronunciando su nombre como una bendición y devolviéndole sus buenas noches con una ternura que crecía más fuerte con cada noche que pasaba. Los 4 meses transcurridos desde su boda en mayo habían transformado el mundo de una primavera gris a la dorada abundancia de principios de octubre, y este día en particular había poseído una cualidad de perfección que parecía casi deliberadamente diseñada para demostrar cuán lejos habían viajado desde la fría mañana en que Eleanor se había parado junto a un extraño
y le había prometido su vida sin esperanza ni expectativa de felicidad. Habían cabalgado juntos hasta los confines más lejanos de la finca, donde la tierra se elevaba para encontrarse con el antiguo bosque que marcaba el límite de la propiedad de Ashworth, y habían desmontado para caminar entre los árboles cuyas hojas apenas comenzaban a pasar del verde a los brillantes rojos y dorados que pronto alfombrarían el suelo bajo sus pies, y habían hablado y reído con la fácil intimidad de personas que habían descubierto en el otro no solo afecto, sino una amistad genuina que hacía que cada conversación se sintiera como el compartir de tesoros. Eleanor se había encontrado estudiando el perfil de Christopher, mientras él hablaba de sus planes para nuevos sistemas de drenaje en los campos inferiores, y le había sorprendido la revelación de que amaba no solo la ternura que él le mostraba o la paciencia con la que había cortejado su confianza, sino la totalidad de quién era él, incluyendo su seria dedicación a sus responsabilidades, su humor seco que surgía inesperadamente para hacerla reír y la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando le sonreía como si ella fuera la fuente de luz en su mundo. La tarde se había extendido hasta la noche mientras regresaban a la mansión y cenaban en el pequeño comedor en lugar del salón formal, sentados juntos en un extremo de la larga mesa y demorándose en la comida, no porque la comida exigiera tal atención, sino porque ninguno deseaba terminar el día que se había sentido como un regalo. Cuando por fin la hora se hizo tardía y Christopher la acompañó por los silenciosos pasillos hacia sus aposentos, como se había convertido en su ritual nocturno, Eleanor sintió que algo se movía dentro de ella, como el hielo que se libera de la orilla del río cuando la primavera finalmente llega en serio. Una sensación de que el miedo al que se había aferrado para protegerse se había convertido menos en un escudo que en una prisión que la mantenía alejada de la misma felicidad que había llegado a desear con desesperada intensidad. Llegaron a su puerta y Christopher se volvió para mirarla con esa expresión de tierna devoción que todavía tenía el poder de robarle el aliento, y levantó la mano para ahuecar su mejilla con una dulzura que la hizo querer llorar, y le dijo con una voz áspera por la emoción que la amaba y que este día había sido uno de los más felices de su vida. Se inclinó para presionar sus labios contra su frente en el casto beso que se había convertido en su bendición nocturna, y luego retrocedió para darle las buenas noches y se giró para alejarse hacia sus propios aposentos. Y Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho mientras lo veía prepararse para irse. Su voz emergió antes de que el pensamiento consciente pudiera formar las palabras, llamando su nombre con una urgencia que lo detuvo de inmediato y lo hizo volverse para mirarla con esperanza y miedo luchando en sus ojos grises que una vez habían sido tan fríos y ahora eran ventanas a un corazón en el que había llegado a confiar. Su mano temblaba visiblemente mientras descansaba en el pomo de la puerta, y tomó una respiración temblorosa antes de decir la verdad que la aterraba y la liberaba en igual medida, confesando que todavía tenía miedo porque el miedo se había convertido en un compañero tan familiar que soltarlo se sentía como perder una parte de sí misma, pero reconociendo que tenía mucho más miedo de encerrar el amor que había llegado a sentir por él, un amor que había crecido desde la más pequeña semilla de esperanza hasta convertirse en algo que llenaba cada rincón de su corazón y hacía que la idea de mantener barreras entre ellos fuera más dolorosa que el riesgo de la vulnerabilidad. La voz de Eleanor emergió más fuerte ahora mientras continuaba diciendo la verdad que se había estado acumulando dentro de ella durante todas estas semanas de ver a Christopher demostrar ser digno de la confianza que pedía, diciéndole que lo amaba a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos y quizás incluso debido a todo, porque el viaje desde esa fría mañana gris de mayo hasta esta dorada tarde de octubre le había mostrado que las personas podían cambiar de manera fundamental cuando se abrían a la transformación, que el amor podía crecer del suelo más duro e improbable
cuando se cuidaba con paciencia y cuidado genuino. Observó su rostro mientras hablaba y vio la esperanza amanecer allí como el sol rompiendo sobre colinas distantes, y sintió que su propio coraje se elevaba para enfrentar este momento que había temido y anhelado a través de todas las noches solitarias, cuando lo había escuchado hablar suavemente a través de la barrera que había colocado entre ellos. Su mano se movió con deliberada lentitud mientras giraba el pomo y abría de par en par la puerta de sus aposentos, dejándola abierta en un gesto que conllevaba más significado del que cualquier palabra podría transmitir, y lo miró a los ojos mientras le decía que no cerraría su puerta con llave esa noche, ni nunca más, que la barrera que había necesitado para protegerse se había convertido en un obstáculo para la felicidad que ahora deseaba más que la seguridad. Vio que se le cortaba la respiración, y sus ojos se llenaban de lágrimas que no intentó ocultar, y cuando habló, su voz era áspera por una emoción apenas contenida, mientras le decía algo que la hizo amarlo aún más profundamente de lo que ya lo hacía. Dijo que no entraría en sus aposentos esa noche, a pesar de su invitación, que solo deseaba saber que la puerta estaba abierta entre ellos, y que cuando finalmente cruzara ese umbral, sería por petición explícita de ella, en lugar de simplemente su permiso, porque no quería que ninguna sombra de coacción u obligación tocara la intimidad que algún día compartirían. La ternura de sus palabras hizo que sus ojos se nublaran con lágrimas de gratitud y asombro de que este hombre, que una vez había sido tan frío y cruel, pudiera haberse convertido en alguien capaz de una consideración tan delicada por sus sentimientos. Y cuando él se acercó y ahuecó su rostro entre sus manos con infinita gentileza, sintió que su corazón se abría aún más para recibir el amor que él le ofrecía. Bajó la cabeza lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, y cuando ella permaneció quieta y expectante. Él rozó sus labios contra los de ella en un beso que fue suave y casto, pero que llevaba consigo la promesa de una pasión más profunda contenida cuidadosamente por su respeto a su ritmo y disposición. El contacto de su boca contra la de ella envió un calor que inundó su cuerpo y la hizo tambalearse ligeramente hacia él, antes de que él retrocediera con visible esfuerzo, y le dijo que durmiera bien, y la llamó su preciosa esposa, en un tono que hizo que ambas palabras se sintieran como votos renovados y profundizados. Eleanor lo vio alejarse por el pasillo hacia sus propios aposentos, y por primera vez desde su noche de bodas, no cerró la puerta y giró la llave en la cerradura, sino que la dejó abierta mientras se preparaba para dormir, y se durmió más pacíficamente de lo que lo había hecho en meses, sabiendo que la barrera entre ellos finalmente había sido eliminada por su propia elección y coraje. Christopher, por su parte, regresó a sus aposentos con el corazón tan lleno de alegría, alivio y amor agradecido que apenas podía comprender la transformación que había ocurrido, y esa noche no se quedó fuera de su puerta en su familiar vigilia, sino que durmió profunda y sin sueños por primera vez desde que trajo a su renuente novia a Ashworth Manor, y se despertó por la mañana con la esperanza cantando en sus venas como el canto de los pájaros que dan la bienvenida al alba. Las semanas que siguieron a la noche en que Eleanor dejó su puerta sin llave transformaron su matrimonio en algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar durante aquellos fríos primeros días en que el silencio y el resentimiento habían llenado los pasillos de Ashworth Manor. Y el cambio era visible no solo en la forma en que se hablaban con creciente ternura, sino en cómo sus cuerpos habían aprendido a comunicar afecto a través de gestos que se volvían cada vez menos tentativos y más seguros con cada día que pasaba. Christopher ya no dudaba en buscar la mano de Eleanor cuando caminaban juntos por los jardines o el pueblo, y había comenzado a apoyar su mano en la parte baja de su espalda cuando hablaban con arrendatarios o comerciantes, un toque posesivo pero gentil que proclamaba a cualquiera que observara que apreciaba a su esposa
y deseaba que el mundo lo supiera. Eleanor, a su vez, se había vuelto lo suficientemente audaz como para apoyarse en su costado cuando se sentaban juntos en la biblioteca durante las largas noches, su cabeza a veces descansando sobre su hombro mientras él leía en voz alta de cualquier libro que hubieran seleccionado. Y había descubierto que amaba el sonido de su voz cuando estaba relajada y cálida, en lugar de fría y cortante como había sido en esas primeras semanas terribles. Sus besos habían evolucionado del casto roce de labios que había marcado su primer beso real a algo más profundo y apasionado. Momentos en que Christopher ahuecaba su rostro entre sus manos y la besaba con un hambre apenas contenida por su determinación de dejar que ella marcara el ritmo de su intimidad física, y Eleanor se encontraba respondiendo con igual pasión que la sorprendía y deleitaba, porque nunca había imaginado su propia capacidad para el deseo. Sentía un calor que inundaba su cuerpo cuando él la besaba, y lo atraía más cerca en lugar de apartarse, y notaba cómo la respiración de él se aceleraba y sus manos temblaban ligeramente mientras se contenía, y lo amaba aún más por la contención que mostraba, incluso mientras se encontraba deseando que dejara de lado la contención. El personal ciertamente había notado la transformación y susurraban entre ellos sobre cómo el conde miraba a su condesa como si fuera la mujer más hermosa de Inglaterra, y cómo su señoría brillaba de felicidad, lo que hacía que sus rasgos sencillos fueran de alguna manera encantadores, y la señora Dalton sonreía su sonrisa cómplice y no decía nada, pero se aseguraba de que los aposentos de la condesa estuvieran perfectamente acondicionados y que aparecieran flores frescas allí a diario. Una noche a finales de octubre, después de haber cenado juntos en el pequeño comedor y haberse demorado con su vino hablando de nada y de todo, Eleanor sintió que su coraje se acumulaba como una ola que se prepara para romper en la orilla, y cuando Christopher se levantó para acompañarla a sus aposentos, como se había convertido en su ritual nocturno, ella tomó su mano y la sostuvo quizás un poco más fuerte de lo habitual. Caminaron juntos por los silenciosos pasillos y llegaron a su puerta. Y en lugar de las habituales buenas noches tiernas, Eleanor mantuvo su mano y lo miró a la cara y le preguntó con una voz que temblaba solo ligeramente si vendría a sus aposentos esa noche, si vendría de verdad y se quedaría, en lugar de simplemente saber que la puerta estaba abierta. Observó cómo su expresión se transformaba de sorpresa a una alegría tan profunda que hizo que sus ojos picaran con lágrimas. Y él levantó la mano de ella hasta sus labios y la besó con una reverencia que la hizo sentir preciosa, más allá de toda medida, y le dijo que sería su mayor honor venir a ella como su esposo en todos los sentidos de esa palabra. Christopher condujo a Eleanor a sus aposentos, con una ternura que hizo que su corazón doliera de la manera más maravillosa, y cerró suavemente la puerta detrás de ellos antes de volverse para mirarla con ojos que contenían tal reverencia que ella se sintió hermosa por primera vez en toda su vida, a pesar de que el espejo siempre le había dicho lo contrario. Se acercó a ella lentamente, como si fuera algo infinitamente precioso que pudiera hacerse añicos si se manejaba con descuido, y cuando levantó las manos para ahuecar su rostro entre ellas, ella se inclinó hacia su tacto, cerró los ojos y sintió cómo el último muro que quedaba alrededor de su corazón se desmoronaba en polvo bajo el peso de su amor. La besó con una gentileza que gradualmente se profundizó en pasión a medida que ella le respondía sin miedo ni vacilación, sus manos deslizándose por su pecho y alrededor de su cuello para acercarlo más, y sintió la sorpresa y el deleite de él ante su audacia, lo que la hizo sonreír contra sus labios. Christopher se apartó ligeramente para escudriñar su rostro y le preguntó si estaba segura de que esto era lo que quería, y ella lo amó aún más por preguntar, aunque su invitación había sido clara, y le dijo que nunca había estado más segura de nada en su vida que de su deseo de ser verdaderamente su esposa
en todos los sentidos de esa sagrada palabra. La desvistió con infinita paciencia y cuidado, sus manos temblando ligeramente mientras desabrochaba cada botón y desataba cada cinta, y le susurró contra la piel que era hermosa, preciosa y amada, hasta que ella casi se creyó las palabras. Eleanor había esperado sentir vergüenza o bochorno por su desnudez, dados todos los años que le habían enseñado que su cuerpo era algo por lo que disculparse. Pero en cambio solo sintió el calor de su admiración y deseo mientras su mirada se posaba sobre ella con un asombro que parecía completamente genuino. Cuando Christopher la llevó a la cama y la acostó sobre ella con cuidado reverente, ella extendió los brazos para atraerlo a su lado y lo ayudó a quitarse su propia ropa con manos que se volvieron más audaces a medida que la respiración de él se aceleraba y su control se desvanecía visiblemente. Su unión fue tierna y paciente a pesar del hambre que ambos sentían, porque Christopher estaba decidido a asegurar su comodidad y placer incluso cuando su propia necesidad amenazaba con abrumar su contención, y Eleanor descubrió sensaciones y emociones que nunca había imaginado ser capaz de experimentar mientras él la amaba con su cuerpo tan completamente como ya había reclamado su corazón. Después, yacieron enredados a la luz de la lámpara, con la cabeza de ella descansando en su pecho y los brazos de él envueltos firmemente a su alrededor, y el silencio entre ellos estaba lleno de una satisfacción tan profunda que las palabras parecían innecesarias hasta que Christopher finalmente habló. Le dijo que había estado fuera de su puerta cerrada todas las noches desde su boda y que había estado suplicando en silencio por el perdón y por la oportunidad de demostrar que era digno de su amor, y Eleanor sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras admitía que lo sabía, que lo había oído a través de la barrera que había necesitado hasta que pudo confiar en lo que su corazón le decía. Christopher le preguntó si creía ahora, y ella inclinó su rostro para mirarlo a los ojos mientras le decía que creía completamente y que era suya. Así como él era suyo, y cuando él la besó de nuevo, supo a sal por sus lágrimas mezcladas y a una alegría tan profunda que casi se sentía como dolor, y se abrazaron durante la noche como si nunca fueran a soltarse. La primavera llegó a Ashworth Manor 2 años después de aquella fría mañana gris de mayo en que Eleanor Whitmore se había casado con Lord Christopher Ashworth en una transacción destinada a servir a la venganza en lugar del amor, y la transformación que había ocurrido en el tiempo intermedio era visible en todos los aspectos de la finca y sus habitantes, desde los jardines que florecían con vibrante abundancia hasta los pasillos que resonaban con risas en lugar de eco de frío silencio. Y los rostros del personal que servía a una pareja tan evidentemente devota el uno al otro que incluso los más cínicos entre ellos se habían ablandado en un sentimentalismo romántico. Eleanor estaba de pie entre los rosales en una cálida tarde de abril, con las manos descansando sobre la pronunciada hinchazón de su vientre donde crecía su primer hijo, que llegaría en quizás 2 meses si los cálculos del médico resultaban precisos, y examinaba los nuevos brotes con el ojo crítico de alguien que había transformado estos parterres descuidados en algo digno de la pasión que la madre de Christopher les había prodigado una vez. No oyó a su esposo acercarse hasta que sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura por detrás y sus manos se posaron sobre las de ella en el lugar donde su bebé se movía y pateaba con creciente vigor, y su barbilla se acomodó en su hombro mientras la atraía hacia su pecho con la fácil intimidad de un hombre que se sabe amado y no teme al rechazo. Eleanor se apoyó en su abrazo con una satisfacción tan profunda que a veces todavía la sorprendía cuando recordaba aquellos primeros meses de puertas y corazones cerrados, y Christopher le dio un beso en el costado del cuello antes de preguntarle suavemente si recordaba cuando lo había dejado fuera de sus aposentos y de su vida con tal determinación nacida de la autoprotección y el orgullo herido. Eleanor se rió e inclinó la cabeza para mirarlo,
mientras le preguntaba a su vez si él recordaba estar fuera de esa puerta cerrada noche tras noche como un tonto enamorado, suplicando en silencio por un perdón y una oportunidad que aún no se había ganado, pero que deseaba desesperadamente. Y ambos se rieron juntos del recuerdo, porque el tiempo y el amor habían transformado el dolor en algo que podían reconocer sin ser consumidos por ello. La puerta cerrada se había convertido en parte de su historia, en lugar de su definición, un capítulo que habían superado, pero que nunca olvidarían, porque les había enseñado a ambos el valor de la paciencia, la posibilidad de la redención y la verdad de que el amor podía, de hecho, crecer del suelo más duro e improbable si se cuidaba con genuino esmero. Eleanor se giró en sus brazos para mirarlo de frente, y le dijo que lo haría todo de nuevo si supiera que la llevaría a este momento, en este jardín, con este hombre y este niño creciendo entre ellos. Y Christopher ahuecó su rostro entre sus manos, como lo había hecho en aquella primera noche en que la había amado con reverencia y paciencia. Y le dijo que lo haría todo diferente si tuviera la oportunidad, porque lamentaba cada momento de dolor que le había causado, pero que agradecía a Dios cada día que su equivocada búsqueda de venganza lo hubiera llevado de alguna manera a la mayor bendición de su vida. El pueblo los respetaba ahora. El personal los adoraba y la finca prosperaba bajo su administración conjunta, y Eleanor había descubierto que el amor y el aprecio genuinos podían, de hecho, hacer hermosa a una mujer, independientemente de lo que su espejo le hubiera dicho una vez sobre la sencillez de sus rasgos, porque Christopher la miraba como si fuera la criatura más deslumbrante jamás creada, y su mirada le había enseñado a verse a sí misma a través de sus ojos en lugar de a través de las crueles evaluaciones de su padre o de la sociedad. Querido oyente, esta historia de Eleanor y Christopher no es simplemente un relato de dos personas que encontraron el amor en las circunstancias más improbables, sino que es una historia sobre todos nosotros y las barreras que construimos alrededor de nuestros corazones heridos para protegernos de más dolor. Y quizás mientras escuchabas, reconociste algo de ti mismo en la puerta cerrada de Eleanor o en la paciente vigilia de Christopher fuera de ella, porque todos llevamos dentro habitaciones que hemos sellado al mundo después de que la traición o la decepción nos hayan enseñado que la vulnerabilidad solo conduce al sufrimiento. La puerta cerrada en esta historia es un símbolo de los muros que construimos cuando hemos sido heridos por aquellos que deberían habernos protegido. Cuando hemos sido utilizados como instrumentos de la ambición o la venganza de otra persona, cuando el mundo o nuestras propias familias nos han dicho que no somos suficientes y que nunca lo seremos. Eleanor cerró su puerta porque entendió con dolorosa claridad que había sido reducida a una transacción, una herramienta para la salvación financiera de su padre y la venganza de su esposo, y en ese único acto de girar la llave, reclamó el único poder disponible para ella en circunstancias en las que no tenía una elección real sobre la forma de su vida. Pero esta historia trata igualmente de Christopher de pie, al otro lado de esa puerta cerrada noche tras noche, luchando con la culpa y un amor creciente. Aprendiendo que la venganza sabe a cenizas y que la persona a la que pretendía castigar era inocente de los crímenes que había buscado vengar, y su vigilia nos enseña que cuando hemos causado daño, incluso sin intención o en la búsqueda de lo que creíamos que era justicia, el camino hacia la redención requiere paciencia, humildad y la voluntad de esperar todo el tiempo que sea necesario para que la confianza se reconstruya. Las mejores historias de amor a menudo comienzan en los lugares más oscuros, y a veces las personas que nos hieren pueden, de hecho, transformarse en personas que nos sanan, aunque debemos ser lo suficientemente sabios para reconocer la diferencia entre un cambio genuino demostrado a través de acciones consistentes y promesas vacías que se disuelven bajo escrutinio. No todo el que está fuera de tu puerta cerrada merece que se la abras,
y no toda puerta cerrada debe permanecer sellada para siempre, y la sabiduría reside en discernir cuál es cuál a través de la observación cuidadosa de si las palabras se alinean con los hechos a lo largo del tiempo. Tu puerta cerrada puede parecer diferente a la de Eleanor, quizás manifestándose como indisponibilidad emocional, renuencia a confiar o muros construidos tan altos que nadie puede escalarlos. Y tu dolor puede tener raíces diferentes a las de ella, pero la invitación que esta historia extiende sigue siendo la misma independientemente de tus circunstancias particulares. Sé lo suficientemente valiente como para abrir tu puerta cuando el amor demuestre ser verdadero a través de la paciencia, el respeto y el cambio genuino. Y sé lo suficientemente paciente como para esperar fuera de la puerta cerrada de otra persona si has sido la causa de su dolor y realmente deseas enmendarlo. El cambio es posible incluso cuando la amargura se ha calcificado en identidad. El amor es posible incluso cuando la esperanza parece ingenua. Y los nuevos comienzos son siempre posibles sin importar la edad que tengas o cuánto tiempo hayas vivido detrás de puertas cerradas. Porque Eleanor tenía 24 años y se consideraba una solterona resignada a una vida sin amor, y sin embargo, encontró una alegría profunda cuando encontró el coraje para arriesgarse de nuevo a la vulnerabilidad. Gracias por escuchar la historia de Eleanor y la redención de Christopher y su viaje de la venganza al amor, y si este relato tocó tu corazón, por favor, suscríbete para más historias de amor, conquistando contra todo pronóstico y transformando incluso las circunstancias más improbables en belleza. Hasta la próxima, querido oyente, que encuentres el coraje para abrir tus puertas cuando el amor demuestre ser digno y que tengas la sabiduría para reconocer cuándo ha llegado ese momento.